tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, muy contenta de estar aquí, igual que todos los días sábados, acompañándolos en este programa que a nosotros nos encanta. Sí, pues teníamos una deuda, pero no la vamos a completar hoy día porque vamos a hacer, sin duda, la segunda parte de Estados Unidos, pero lo vamos a hacer de vuelta en nuestro viaje, porque aunque no lo crean, sí, los vamos a abandonar por un par de semanas, porque pero no se preocupen, va a estar Sergio Vergara, que ustedes ya lo quieren inmensamente, nosotros también, y les va a traer temas muy entretenidos para que puedan abordar durante la semana que no vamos a estar. Pero ya, de vuelta de nuestro viaje, sin duda vamos a cumplir de completar esa historia, que además están muchas cosas pasando y que creo que es importante ir de alguna manera agregando. Pero hoy día vamos a hablar de una historia aún más larga y que tiene que ver. Sí, pues tiene que ver porque lo que hablaba. Claro, una de las cosas, o sea, nosotros nos quedamos con el fondo de los últimos años, podemos decir la historia más moderna de Estados Unidos, fundamentalmente la presidencia de Donald Trump, y ahí sin duda, y tal vez por ahí podemos partir hoy día, comentar lo que fue el discurso de Marco Rubio de hace algunas semanas, donde él hace una especie de llamado a Europa, podríamos decir a despertar, a volver a hacer renacer los valores que dieron vida a Europa y que con el tiempo se fueron perdiendo, y una Europa que podríamos decir entró en decadencia. Y entonces Marco Rubio dice: nosotros, los norteamericanos, somos descendientes de ustedes y queremos trabajar en conjunto en esta nueva geopolítica, podríamos decir. Y entonces hoy día lo que vamos a hablar es de Europa y vamos a ver si es que efectivamente es una Europa que está en decadencia y qué fue lo que pasó. Claro, sin duda la primera gran pregunta es: ¿qué es Europa? ¿Es un lugar geográfico o es parte de, digamos, un lugar donde se gesta un modo de ver la realidad, es decir, una cultura clara y distinta, que si lo miramos de esa perspectiva tenemos que hablar de la cultura cristiano-occidental? Exactamente, sí, porque Europa hay que entender que como continente, o sea, como situación geográfica, son 46 países, si uno después lo piensa como Unión Europea, son 27, pero hay podríamos decir, una clara distinción entre países que siendo o que teniendo parte en el continente europeo, como es el caso de Rusia, por ejemplo, no es parte de la cultura occidental. Entonces, cuando uno habla del concepto de Europa o de cristiandad europea, efectivamente tiene que ver con el origen de ese occidente que comienza a gestarse tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476. Claro, y ahí es bien importante comprender que cuando nosotros hablamos de Occidente, que hoy día muchos hablan de The West, así como una mirada que además, podríamos decir ideológicamente, pareciera ser que hay tendencias que pretenden prácticamente destruir a Occidente. Occidente es una cultura más, una cultura dinámica, una cultura que ha generado, y aquí un poco remontándome al libro de Civilización de Neil Ferguson, él dice que generó aplicaciones, así como él habla de las killing apps, que le permitieron ponerse por encima y de alguna manera comandar al mundo, haciendo que era una cultura más de tantas otras, pero que esas killing apps fueron bajadas, downloaded, por otras culturas, y que de alguna manera la ventaja competitiva que tuvo Occidente se ha perdido, y se ha perdido también porque Occidente ha dejado de mirarse a sí mismo, reconocerse a sí mismo como distinto a, y es más, ha renegado de muchas cosas. Claro, de los propios principios en el fondo que le vieron nacer y que le daban el sentido. Exacto. Claro, y entonces hay que entender que así como uno podría, en el fondo, cómo explicar si uno estuviera haciendo como una receta de cocina, hay que decir que Occidente se forma sobre la base de 3 ingredientes. Por una parte va a ser toda la tradición del mundo greco-romano, o sea, hay que pensar todo el modo de pensar del mundo griego, que se basaba en una premisa que es bien básica, que es que la realidad existe y que se puede conocer. La verdad, claro. La verdad, exactamente, que las cosas tienen una esencia y que el ser humano es capaz, a través del uso de sus sentidos, de llegar a abstraer y entender lo que una cosa es. Así de básico.
Y ese modo de pensar de los griegos, bueno, fue tomado por los romanos, que siempre, bueno, los romanos eran bastante prácticos, los griegos ya lo habían pensado, así que ¿para qué pensar de nuevo? Y entonces ahí tenemos toda esa tradición del mundo greco-romano. Por otra parte está toda la tradición del mundo germano, porque hay que entender que una de las cosas que hacen, uno de los factores que provocan la caída del Imperio Romano de Occidente es la irrupción de los germanos, y de los germanos vamos a heredar, podríamos decir, estructuras administrativas, el primer tipo de derecho que se impone en Occidente, el ideal del héroe, entre muchas otras cosas. Y por último, el cristianismo. Y el cristianismo, que es esta religión que surge en medio del Imperio Romano, va a ser el elemento como lo que va a permitir, va a ser como la amalgama, lo que permite unir, ¿ya?, a esos otros dos elementos. O sea, es como cuando estás diciendo queque, el huevo. Claro, es huevo, el elemento no líquido que nada. te permite exactamente juntar la harina y el azúcar. Claro. Exactamente. Claro, entonces es un elemento fundamental. Y sobre esa base, sobre la unión de esos elementos, que no se va a dar en un tiempo corto, o sea, hay que pensar que es como que ponemos el queque al horno y se demora como 3 siglos en salir maduro. Y tenemos el momento de la coronación de Carlomagno como, podríamos decir, casi que esa acta de nacimiento de esta nueva cultura. Claro, porque ese es el momento, año 800, Carlomagno se corona emperador cristiano. Eso ya dice mucho, porque es la idea de renacer o de retomar ese imperio romano, pero ahora de una perspectiva cristiana, y que tiene mucho que ver con lo que hablábamos de ese modo de pensar griego, porque si los griegos decían la verdad existe y se puede alcanzar racionalmente, este nuevo mundo occidental va a plantear la verdad existe, se llama Dios y se puede alcanzar por la razón, y vamos a agregarle después la fe. Y por lo tanto, esta cristiandad que comienza a constituirse en un espacio geográfico que va a ir creciendo, que va a ser primero el Imperio Carolingio, va a tomar características y se va a dar cuenta de su mismidad, y se va a dar cuenta de la diferencia de lo que se denomina en filosofía la otreidad, es decir, del otro. El otro. Yo soy, este es mi modo de ser, y el otro tiene un modo distinto de ser. Y esa es la razón del por qué, además, esa idea de incorporar nuevas regiones no implica solamente conquistas territoriales, sino que implica incorporarlas conquistas a la culturales y a la cristiandad. El claro. cristianismo, la religión, va a ser algo fundamental. Claro, y Carlomagno va a lograr recuperar prácticamente todos los territorios que habían sido parte del Imperio Romano de Occidente, los incorpora a la cristiandad, o sea, junto con la espada va la cruz, los incorpora a esta cristiandad, a toda esta idea de este renacimiento carolingio, el renacer de las artes, de las letras, pensando que él es un germano, o sea, es el de los francos que se establecen en la Galia. Pero hay un lugar que Carlomagno no logra incorporar, ¿ya?, dentro de su imperio, que es la península ibérica. Porque ahí en esa otredad, ¿ya?, hay que entender que se va a poner más otra todavía. Exactamente, porque en el año 632 en la península arábiga surge el Islam. O sea, perdón, 610. En el 632 muere Mahoma, ¿ya? Y entonces esta cristiandad se enfrenta al surgimiento de esta nueva religión, también de la rama abrahámica monoteísta, o sea, judaísmo, cristianismo, islam, con Mahoma, que dice que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta, y que recibe toda esta relación que queda en el Corán, que es el libro sagrado. Y el Islam tiene como característica ser la religión que más rápido se ha expandido en la historia. Y entonces, de los califas ortodoxos a los omeyas, vas a tener que en 100 años cruzan a la península ibérica y conquistan la península ibérica en lo que se conoce como el Al-Ándalus. Entonces, la relación entre la cristiandad y el Islam, que es un tema que hoy día está muy debatido y que se habla de esta islamización de Europa, de un Islam que quiere, según algunos, dominar el mundo entero, bueno, tiene 1400 años, y en todo ese tiempo ha habido periodos de convivencia pacífica, y donde se han dado ejemplos de unión de cultura extraordinarios, como es el caso en España, donde sí hubo momentos de enfrentamiento, pero también hubo momentos en que pudieron convivir pacíficamente. No, por una parte, eso que tú mencionas va a marcar la diferencia entre lo que va a ser la historia de la península ibérica, donde de alguna manera va a estar marcada por la reconquista, por la instalación de lo que posteriormente va a ser el califato de Córdoba, que es un lugar fundamental porque va a tener una intelectualidad magnífica, donde además va a hacer grandes aportes a lo que va a ser Occidente cristiano posteriormente, en el sentido de, por ejemplo, recuperar la metafísica de Aristóteles, Avicena, Averroes. Pero, por otro lado, este Occidente, que podríamos decir parte desde el Imperio Carolingio y que posteriormente ya se remanifiesta en el Sacro Imperio Romano Germánico, y un poco esa cristiandad, va a estar madura para el siglo XI. O sea, comprendamos que el Islam va a penetrar también por el sur de Italia, y eso va a implicar, por ejemplo, que normandos, que eran vikingos, que ya se habían
cristianizados, o sea, todos se habían cristianizado, la cristiandad es lo que los aglutina, van a expulsar al mundo musulmán del sur de Italia y se van a instalar en esa zona. Posteriormente también van a tomar Sicilia, pero en el siglo XI también es el momento de la madurez y de la extensión por el llamado que hace Constantinopla pidiendo ayuda, y eso marca las cruzadas. Claro. Y en las cruzadas se encuentran estos dos mundos, pero no solamente chocan, sino que también hay un gran intercambio, ¿ya? Pero claramente el concepto para la cristiandad respecto al Islam es que es el infiel. Exactamente, es la forma de referirse. O sea, y efectivamente han aparecido, además, dentro del Islam se ha producido como un cambio en la cabeza del Islam, porque han aparecido los turcos que vienen de territorios bien lejos, a casi que cercanos a la zona de Mongolia. Arriba el Gobi, de hecho. Claro, hay distintas tribus túrquicas, pero estos turcos van a comenzar a avanzar. Y hay que entender que llegan a la península de Anatolia, lo que hoy día es Turquía, más o menos para el año 1000. O sea, antes del año 1000 no hay turcos en Turquía. Pero lo que va a pasar es que estos turcos se van a islamizar. Y entonces el Islam cambia de mano y entonces van a comenzar los enfrentamientos. Una de las primeras batallas van a ser con los turcos selyukíes, cuando se enfrenta a la batalla de Manzikert. Tras eso es que Alejo Comneno pide ayuda a la cristiandad, y en el año 1095 vienen las cruzadas, donde se produce, sí, como tú dices, estas mezclas y esta idea de que había que recuperar estos territorios injustamente arrebatados de manos del infiel, que era Tierra Santa por un lado, y por otro lado también la reconquista española tiene ese concepto, podríamos decir, como de guerra justa, guerra santa, en este enfrentamiento. Pero claro, este occidente, en la medida en que lucha contra este Islam y que se producen también estos encuentros de manera, podríamos decir, positiva, y hay que pensar que Occidente se va a refinar, ¿ya?, del contacto con Oriente, va a ser un Occidente que poco a poco va a ir entrando en su etapa de máximo esplendor, y las esferas del pensamiento van a llegar casi a tocar el cielo con Santo Tomás de Aquino. Bueno, sin duda es el periodo, hay que entender que desde el siglo XII se fundan las universidades. Y las universidades van a ser la máxima institución de esta cristiandad, asociación de maestros y discípulos en busca de la verdad. Y estas universidades que van a surgir primero en Bolonia, posteriormente París, después Oxford, también se van a dar incluso en el marco de este reino de Sicilia. Pensemos en Federico II fundando la Universidad de Nápoles, y posteriormente toda Europa se llena de universidades. Pero además toda Europa se ve parte de esta cultura, que es una misma cultura, porque si uno mira desde el arte, el primer arte cristiano es un arte carolingio, digamos, de esta cultura cristiana. Posteriormente se va a desarrollar el románico, que tiene este arco de punto heredado del mundo romano, y posteriormente va a desarrollar su propio arte, que es el gótico. Y por lo tanto la época de las universidades es la época del gótico, es la época de los burgos, es la época del crecimiento, del comercio, una época de gran esplendor, donde además la mentalidad, y esto es lo más importante, va a ser esta visión escolástica. Lo más importante es Dios, lo segundo más importante es el hombre, y lo tercero más importante es el mundo. Y a Dios, que es lo más importante, se llega por la fe y por la razón. O sea, ambas vías son las dos alas, que ojo, esto lo mantiene incluso hasta hoy día. Si tú te fijas, por ejemplo, la encíclica de Juan Pablo II se llamaba Fides et Ratio. O sea, fe y razón son las vías para llegar a la verdad, y la verdad se llama Dios. Es más, cuando la razón llega a su límite, porque la razón sí tiene límite, ahí viene la fe, que tiene la gran labor de iluminar a la razón para llegar a alcanzar esa máxima verdad. Y ese pensamiento escolástico, claro, como te decía, tiene en la máxima figura. Y colaboran, porque, por ejemplo, frases como San Anselmo, Fides, Quaerens, Intellectum. La fe busca el intelecto. O sea, no es una fe irracional. No es la que me acordé de don Julio Ramán. No es la fe de así del carbonero, que no. Ni la del carbonero ni la del fundamentalista, fíjate. Ninguna de las dos. No, claro, es una fe razonada, exactamente, razonada. Y entonces, bueno, ahí hay muchas figuras, pero claro, quien mejor encarna probablemente el esplendor de ese periodo es la figura de Santo Tomás de Aquino, quien va a ser el gran compendio del saber, que es la Suma Teológica en ese momento, que es como el primer gran compendio del saber del mundo occidental, que sigue en el fondo ese mismo orden. Primero las cosas importantes, que son las relativas a Dios, claro, y después el hombre, y después el mundo. Si uno lo piensa hoy día, ese orden está
invertido ya así en niveles... Claro, porque Occidente, y un poco adelantando lo que vamos a conversar, claro, pero efectivamente Occidente va a pasar de Dios, hombre, mundo, a un antropocentrismo, claro, que va a venir después del racionalismo, que va a ser hombre, Dios son creyentes, mundo. Y hoy día tenemos un mundo al revés, que es mundo, hombre, y Dios no existe. No, Dios se te cayó por ahí, quedó ahí hace y ojo, siglos que el hombre tampoco, porque pasa a ser el peor predador, por lo tanto, el menor, digamos, la irracionalidad. Claro, y dicho eso, es que ahí uno puede entender que esta efectivamente es una cultura dinámica, ¿ya? Es una cultura que crea, y que después de que crea, parece que ella misma crea lo que la va a destruir, y va haciendo una cosa que va a ir cambiando y evolucionando en el tiempo para llegar a lo que estamos hoy día. Por supuesto. Bueno, pero ese mundo escolástico va a ser golpeado particularmente en el siglo XIV, primero desde las ideas, porque se va a dudar un poco de esta alianza de fe y razón, dejando solamente a la fe, esto es lo que se denomina fedeísmo. Cuando la fe queda sin la razón, eso es lo que va a provocar posteriormente que la fe quede al marco o a la opinión un poco, y cuando hay opiniones se produce el quiebre que va a ser la reforma. Pero el siglo XIV es un siglo horrible, es un siglo de peste, un siglo que la peste implica la muerte de la mitad de la población, y el colapso del sistema político, que era el sistema feudal, y el colapso del poderío absoluto de la Iglesia, que nadie pudo dar respuesta a esto. Y eso va a implicar que surge un mundo distinto pospeste, que además es un mundo que va a tener un auge económico, con muchos nuevos ricos, que va a explicar lo que es el Renacimiento, y el Renacimiento es un periodo de transición en el que se va a ir fortaleciendo el poder del rey, y ese proceso va a llevar finalmente al absolutismo. Claro. Pero vamos a comerciales y seguimos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de los procesos de cambio y precisamente de esos albores del mundo moderno, que en realidad cambia profundamente ya con, podríamos decir, la imprenta, la proliferación de las ideas y esa acumulación de ideas en el racionalismo. Sí, el racionalismo, que tiene podríamos decir, dos vertientes, una el racionalismo teórico y otro el práctico, y claro, con el teórico hay que pensar que va a ser René Descartes, que es considerado el padre de la filosofía moderna, el que va a dar podríamos decir, el primer quiebre en esta unidad de la verdad, que era, como podíamos denominar, el periodo anterior, cuando él en el fondo comienza a dudar de los conocimientos que él tiene hasta ese momento. Él va a señalar que muchas veces los sentidos a nosotros nos engañan, y entonces él dice que va a buscar un método para que la razón pueda avanzar y pueda llegar a verdades que se le aparezcan con claridad y distinción. Y entonces va a establecer que su método va a ser la duda, de ahí el concepto de la duda metódica, es decir, dudar de todo. Así como que a mí ahora se me ocurriera dudar de que tú estás aquí al lado mío y que estamos en la Radio Agricultura. Y entonces en ese proceso de duda, ya Descartes se va a dar cuenta de una cosa, que es que cuando está dudando, está pensando. Y entonces si hay una primera verdad distinta, clara y distinta, es que él, en el fondo, es una cosa pensante, una res cogitans. Entonces, a partir de ese momento, lo que define al hombre es que es un ser racional. Y de ahí la frase de Descartes, pienso, luego existo. Por supuesto, y eso implica que es mi pensamiento el que me hace. Por lo tanto, es el pensamiento el que crea la realidad. La realidad no es fuera de, que digamos, del pensamiento. Aristóteles se revuelca en la tumba porque las cosas son, aunque tú no las pienses. Pero o sea, lógico, a ver, ese vaso es, y si no lo pensáis, sigue siendo. Sí. Y si nos vamos de aquí, va a seguir ahí. Seguir siendo. Entonces, claro. Entonces eso abre un mundo, en el fondo, para que, vamos a ir viendo cómo surgen las siguientes corrientes filosóficas y cómo se va a ir dando esos pasos para sacar a Dios, en el fondo, finalmente, de toda esta ecuación. Y por otro lado, eso lo que va a implicar es que van a poner al hombre en todo primero, en el antropocentrismo, arte. Exactamente. Entonces se comienza esta época antropocéntrica, y aquí es donde se nos cambia y tenemos hombre, mundo, o sea, hombre, Dios, mundo, ¿ya? Porque siguen siendo creyentes. Deístas. Dios creó y se fue. Exactamente, o sea, se jubiló. Claro, se les quitan atributos a Dios, y un poco así como los de la masonería, o sea, el gran arquitecto del universo que creó el mundo y ahí lo dejó. Claro, Dios es
creador, pero ya no es providente. No, claro. La providencia divina es la Desaparece. acción permanente de Dios en el mundo. Eso desaparece. Claro. Y por el otro lado, con el racionalismo práctico, podríamos decir, se abre la vía hacia todo lo que va a ser el cientificismo y, en el fondo, el desarrollo a partir de ahí del método científico, la ciencia y todo eso. Bueno, y ahí dentro de esto, digamos, de poner al hombre en el centro, va a surgir el concepto de la soberanía popular. Y básicamente van a haber dos autores, dos visiones. Una visión que va a poner primeramente al individuo, porque el individuo es sujeto de derechos que son anteriores al pacto, que son sagrados, por sobre el Estado, porque el Estado se constituye para proteger los derechos del individuo, y esa es la visión de John Locke, y es una visión que va a inspirar y que va a cuajar en la Ilustración escocesa, y que finalmente va a llevar a la independencia de Estados americana. Unidos. Y la otra visión es la visión de Jean-Jacques Rousseau, en la que el Estado es más importante que el individuo y la igualdad es más importante que la libertad, porque además el origen de Rousseau, o sea, en el contrato social, él comienza diciendo el hombre nace libre y bueno, y se lo ve por todas partes encadenado y corrupto. O sea, el hombre es bueno, la sociedad la corrompe. Este es el primero que le echa la culpa a la sociedad. ¿Ya? O sea, no es culpa mía, la culpa es del empedrado, la culpa es del resto. Ya. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Un Estado que devuelva la bondad, porque para él el origen del mal es la propiedad. La propiedad. ¿Ya? O sea, cuando en algún minuto, es la desigualdad. Claro, cuando en algún minuto, como tú siempre dices, que iban todos felices y corriendo a Popelé, ¿no? Porque eran nómades. Claro, eran nómades, pero de repente a uno se le ocurrió, fíjate, Cercar. que decir, este pedacito de tierra es mío y le voy a poner una reja. Y cuando surge esa propiedad, según él, es que ahí está el origen de todos los males, y por lo tanto, el Estado que surge después del pacto tiene que volver esa bondad perdida, y por lo tanto, el concepto, podríamos decir, redistribuir. Redistribuir. Exactamente. Exactamente. Y entonces esa filosofía es la que va a llevar a la Revolución Francesa. Sin duda, y por lo tanto estas dos visiones de mundo, y es ese germen del socialismo que va a comenzar a penetrar. Y un germen del socialismo que va a ir de la mano de un proceso que va a vivir Occidente, no solamente de revoluciones burguesas, sino también de secularización. La secularización que de alguna manera va dejando fuera a Dios, y no solo a Dios, sino que también intenta quitarle el poder a la Iglesia, va a pavimentar el camino. El secularismo va a pavimentar el camino al socialismo, y el socialismo se va a levantar como una religión de sustitución. La religión, la palabra religión viene del latín religare, es decir, es lo que te une, lo que te da propósito, sí, lo que te da sentido, y eso lo hace Dios, sin duda lo hace Dios, pero cuando no lo hace Dios, lo puede hacer otra cosa. Claro. El propio Chesterton decía que cuando el hombre deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Y vamos a ver que efectivamente desde este proceso que se va dando en lo político, desde la filosofía se va a ver incrementado, porque la figura de Immanuel Kant lo que va a decir es que no puedo conocer la verdad. Claro. Aquí. Claro. No puedo conocerla porque yo estoy aquí, ahora, en un tiempo, en un espacio limitado, y esa verdad está fuera de mi espacio y de mi tiempo. Por lo tanto, yo no conozco el noumenon, conozco el fenómeno, claro, solo lo que se aparece, y por lo tanto, yo conozco de un modo, tú conoces. Exactamente, no puedo conocer la cosa en sí, o sea, no puedo conocer lo que el vaso es, solo lo puedo conocer en mí. Lo que a mí me parece que sea el vaso, pero eso no quiere decir que para ti el vaso sea exactamente lo mismo que para mí, y por lo tanto se entra o se abre paso a la subjetividad. Por supuesto, y con ese tema, con la negación del absoluto, van a surgir filósofos que van a intentar enmendar. En algo tienes que creer, en algo tienes que poner en el centro para construir una filosofía. Y en ese sentido, el idealismo alemán, ya Fichte, Schelling hacen sus intentos, pero Hegel va a lograr crear un sistema filosófico que va a lograr ser el cimiento de una religión laica. Y por lo tanto tenemos esta idea del secularismo con el socialismo, que en el cimiento de Hegel van a constituir una verdadera religión laica. Y cuando nosotros hablamos de religión, la religión implica conceptos, por ejemplo, como pecado, ¿ya? Pero el pecado, que para la religión cristiana es personal, individual, y que cada uno tendrá que responder por lo suyo, y que no son heredables, bueno, en la nueva visión colectivista, socialista, esos pecados son sociales.
¿ya? Y son heredables, o sea, de alguna manera, todo eres culpable, aunque tú hayas nacido y no hiciste nada, también eres culpable. Pero no solo pecados, sino que ellos van a constituir ciertas nuevas ideas sagradas, principalmente palabras, para poder cambiar la realidad, y van a denominar al otro hereje. Claro. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué se hace con el hereje? Quemarlo en la hoguera. Quemarlo en la hoguera, cancelarlo. Y eso, de alguna manera, explica, por una parte, la acción de los totalitarismos en el siglo XX, que sin duda va a ser tremenda, pero también la acción del nuevo marxismo que se va a ir dando en Occidente. Porque lo que va a acunar Occidente es esta nueva religión que va a tener nombre y que va a tener un profeta y que va a bajar del monte con las tablas, nuevas tablas de la ley, que se llama Karl Marx. Exactamente. Claro, y entonces hay que entender que a partir de todo ese fenómeno se van a ir tomando distintas banderas de lucha, o sea, para lograr, podríamos decir, socavar las bases de lo que era esta sociedad. Y entonces hay que entender que, para volver un poco a la relación con el mundo islámico, hay que entender que la relación entre Occidente y el mundo islámico, claro que había ido dando a lo largo de todos estos siglos, había tenido ciertos hitos importantes, probablemente uno de los, si retrocedemos en el tiempo, uno de los grandes momentos va a ser cuando en los turcos aparecen los otomanos, cae el Imperio Romano de Oriente, cae Constantinopla, y a partir de ese momento, cuando aparece la figura de Soleimán el Magnífico en 1520, justo cuando en Occidente se está dando la consolidación del poder en manos del rey, con grandes figuras como Carlos V, Francisco I, el propio Enrique VIII, bueno, aparece Soleimán el Magnífico y los turcos comienzan a arremeter y tratar de intentar entrar a Europa. La península ibérica había vuelto a manos cristianas con los reyes católicos, ¿ya? Entonces se había recuperado esos territorios de manos de este infiel. Sin embargo, con los turcos comienzan a entrar por el otro lado de Europa, ¿ya? Por el este. Y partes importantes de los Balcanes, por ejemplo, quedan en manos de los turcos otomanos, incluso la mitad de Hungría. Y va a venir siempre la idea y el anhelo de este mundo, de esta cristiandad, podríamos decir, de sacar a los turcos del continente europeo. Y así uno llega al siglo XX, ¿ya? Con un imperio turco-otomano que está en decadencia, que es el hombre enfermo de Europa y que va a terminar cayendo después del fin de la Primera Guerra Mundial. Y se logra, podríamos decir, ese objetivo de sacarlos, ¿ya? De Europa, lo que no quiere decir que se hayan puesto fin a los conflictos, porque la verdad es que los conflictos más importantes van a surgir en el momento que dentro del Islam surja el terrorismo islámico, el concepto de la yihad, y que el enemigo para ese Islam sea el mundo occidental. Sin duda, y ahí hay que comprender que lo que va a generar el gran cambio va a ser principalmente la Primera Guerra Mundial, porque en el marco de la Primera Guerra Mundial esa religión de sustitución que se había ido cuajando en Europa va a lograr un lugar donde ejercer, un lugar donde una nación donde aplicar estas ideas, que va a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y posterior a la guerra, va a ser un llamado el Comintern, la Internacional Comunista, a generar más octubre en distintos lugares, y por lo tanto la marea roja va a caer sobre Italia, sobre Hungría, donde se va a aplicar una república bolchevique, sobre España, incluso sobre Inglaterra, o sea, una cosa que uno ni se lo imagina. Por supuesto sobre Alemania, que era la nación para ese entonces más industrializada, porque una cosa importante, Marx había escrito por una sociedad industrial. Sí, ¿ya? Y básicamente esto va a complicar la política, a extremar la política, porque además se va a validar la violencia como una forma de hacer política, claro. Y por lo tanto se va a dejar de lado lo que eran estos ideales del liberalismo clásico que planteaban que ya no íbamos a resolver los problemas a través de la violencia, que siempre existió en la historia, sino que a través del voto. Y por lo tanto ese es el gran valor de la democracia liberal, ¿ya? Pero básicamente estas nuevas fuerzas son contrarias a la democracia liberal, que se había gestado en Europa, pero estas ideas también, por lo tanto, podríamos decir, tenía dos hijos intelectuales en pugna. Que evidentemente esto se va a ir complicando porque, bueno, cuando llega Hitler al poder, se lleva al mundo también a la Segunda Guerra Mundial, pero es interesante ver que en la posguerra
va a haber un consenso en general del mundo socialista. Por una parte, se había demostrado ya en la década del 30 que la economía central planificada de Stalin había logrado industrializar a la Unión Soviética, y el resto consideraba que había que intervenir, que el Estado, que la política tenía que intervenir, el Estado tenía que intervenir en la economía y básicamente controlar también lo que se llaman los commanding heights o las áreas estratégicas de la sociedad. Y por lo tanto, bueno, el socialismo es lo que va a imperar. Y eso se va a mantener de ese modo casi en todas partes hasta la década del 70. Y cuando digo casi en todas partes, porque cuando uno dice eran todos socialistas, sí, todos. Pero había una isla, una pequeña isla que era Montpellier, donde intelectuales van a decir, no puede haber libertad política si no hay libertad económica. Y efectivamente Ludwig Erhard, que va a ser parte de ese movimiento donde está Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, donde está Karl Popper, y hay varios personajes de lo que se denomina la escuela crítica, digamos la escuela austriaca, y efectivamente Ludwig Erhard va a ser el ministro en la Alemania Federal, y la Alemania Federal va a liberar los precios. Es el primero en liberar. Claro, se va a producir el milagro económico alemán. O sea, va a demostrar que aplicando esas medidas la cosa comienza a funcionar y efectivamente pues libera los precios, libera el mercado y la República Federal comienza a tirar para arriba y comienza a quedar tan en evidencia que el modelo de la economía planificada centralista, de seguir el modelo de Stalin, que era lo que ocurría en la Alemania democrática, era un fracaso, que va a comenzar a vivirse ese éxodo importante de población desde la Alemania democrática a la Alemania federal, que finalmente va a terminar en el año 61 con la construcción del Muro de la Vergüenza, que probablemente, y que ahora siempre decimos nosotras que hay muchas generaciones jóvenes que no saben que en algún momento de la historia existió el Muro de Berlín, que dividió en el fondo a una ciudad y a un país entero en dos. Pero claramente el muro es lo que se convierte digamos, visualmente en el ejemplo de este telón de acero que va a encerrar a su gente. Exactamente, claro. O sea, el fondo es construir un muro para evitar que la gente salga. Los muros siempre en la historia se construyen para evitar que la gente entre. Era para dejar a la población encerrada y así evitar ese flujo de población, sobre todo era la población joven, porque eso iba a dejar en evidencia que el modelo era un fracaso. Entonces, claramente es un mundo bipolar, es un mundo de la Guerra Fría, es un mundo de dos visiones de mundo totalmente distintas y podríamos decir incluso dos religiones, porque uno todavía podría definirse, aunque cada vez más secular, más aunque culturalmente cristianos, los otros reemplazan el cristianismo por el comunismo, por lo tanto son un choque no solo cultural, digamos, sino que también con ese tinte religioso de podríamos decir, de cruzada. Exactamente. Que tiene un poco ese ámbito. Y obviamente que se va a vivir momentos complicados porque China va a pasar a ser comunista, luego va a estallar la guerra de Corea, luego va a venir la Guerra Fría frente a Estados Unidos con Cuba, ¿ya? Y todo esto va a enrarecer, la competencia además se va a plasmar incluso en el espacio, o sea, una serie de cosas que es bastante increíble, pero claramente la Unión Soviética maquillaba sus resultados, va a cometer errores como entrar en la guerra de Afganistán, la crisis del petróleo también la va a perjudicar y finalmente el año 89 se cae el muro de Berlín porque quebró, y detrás de quebrar un nuevo líder que había sido, Gorbachev, que había intentado hacer lo que podía con las vacas más flacas, porque le tocó gobernar una situación muy compleja, y por eso habló de perestroika, por eso habló de glasnost, pero la Unión Soviética quebró también. Sí. Y ese es el momento en que varios hablaron del fin de la historia. Y que hablaron básicamente de un momento de fojaceros en que iba a haber una paz, un optimismo importante. Pero que el politólogo americano, Samuel Huntington, dice, no, esto va a ser un choque de civilizaciones. ¿Ya? Y que de algún modo Huntington tenía razón, porque esto va a implicar que, el marxismo, que se había reinventado principalmente en la década del 50 y 60 desde la Escuela Crítica de Frankfurt, había tomado a Gramsci y había decidido no atacar la economía, sino que afectar la superestructura, apoderarse de la educación, los medios de comunicación, la cultura, y había generado esta penetración silenciosa
por debajo. Y es más, pensemos en un Marcuse, que es parte de este movimiento, haciendo clases en Estados Unidos y por lo tanto ideologizando a toda una juventud. O sea, pensemos en un mayo del 68, marxista completo, y ahí estaba Simone de Beauvoir penetrando el feminismo con marxismo también, estaba Jean-Paul Sartre, marxista también, en fin, los movimientos pro, todo esto que va a ir gestándose y que va a continuar, porque de los 60 esto no paró y siguió lentamente y se fue reinventando. Y en el momento en que, debido a que digamos, los años 80 sobre todo, se aplica nuevamente el liberalismo, que algunos hablan de neoliberalismo, y esto produce un bienestar, surgen clases medias muy importantes y por lo tanto la lógica de burgués proletario ya no sirve, y eso va a implicar que tengan que enfocarse en esta pugna identitaria. Claro. ¿Ya? Y que básicamente es lo que se denomina hoy día cultura woke. Exactamente. Y entonces hay que entender que todos estos cambios además toda esta tendencia política va a tener como una característica algo que tú ya mencionaste, esta idea de que como que las culpas se heredan y por lo tanto había que pedir perdón, Occidente tenía que pedir perdón por errores que había cometido a lo largo de la historia, como por ejemplo pensar que, no sé, pues los imperios que fueron imperios coloniales tenían que, en el fondo, hacerse el harakiri por lo que se había vivido durante la época de las colonias. Occidente tenía que pedir perdón, por ejemplo, por los lugares donde hubo esclavitud. Y así, suma y sigue, Occidente tenía que pedir perdón por las intervenciones en el Medio Oriente. Y hay que entender que, claro, si tú piensas muchos de los problemas, una vez Vladimir Putin dijo a las Naciones Unidas, ¿no?, cuando se inicia la guerra en Siria, a las potencias occidentales, se dan cuenta de lo que hicieron en el Medio Oriente, y efectivamente, en determinado momento, en medio de la Primera Guerra Mundial, sí las potencias occidentales intervinieron y trazaron un mapa del Medio Oriente que sí generó conflicto, y eso es una verdad. Sí, en el contexto después de la Guerra Fría, intervinieron en conflictos en los que ni Estados Unidos ni la Unión Soviética tenían absolutamente nada que ver, como por ejemplo el conflicto en Afganistán. ¿Y eso qué es lo que significó? No entender que estaban generando un problema que iba más allá, que no entendían la naturaleza del problema. Porque claro, entra la Unión Soviética a apoyar a las guerrillas que querían establecer el comunismo en Afganistán, y había un grupo de que son los que se conocen como muyahidines, que estaban en contra de los cambios, en contra, podríamos decir, de la occidentalización. ¿Y qué es lo que hace Estados Unidos? Apoyar a los muyahidines. Y ahí está Osama Bin Laden, que lleva después al mundo a una segunda etapa dentro de la yihad, que es la yihad global, o sea, ir a destruir a Occidente. Por otro lado, en el año 79 tampoco entienden lo que era el mundo occidental, no entiende lo que era la llegada del Ayatollah Khomeini, ¿ya? Y intervienen y sacan al Shah y le permiten al Ayatollah llegar. Sí, son intervenciones que el mundo occidental sí intervino, sí pueden haber sido errores, pero esas culpas no se traspasan de generación en generación. Sin embargo, estas nuevas ideas, esta tendencia socialista, esta cultura woke, de esta cosa de vamos y pidamos perdón por todos los errores que cometimos, llegaron en un minuto a esa idea de que nadie es ilegal. No, por supuesto. Bueno, pero vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, precisamente hablando de toda esta cultura woke, como de alguna manera va poniendo este sentido de culpa. Y esto se lo compraron donde además esa idea de la inclusión, de la equidad, que se aplicó en todas partes, en las universidades, en las empresas, y que básicamente no es más que romper con un principio básico de Occidente, que es la igualdad ante la ley, ¿ya? Y eso, y el concepto de persona, que era el concepto que siempre primó, porque el concepto de persona no tiene color de piel, el concepto de persona no tiene edad, el concepto de persona no tiene sexo, el concepto de persona, de alguna manera, no importa que sea gordo, que sea flaco, los incluye a todos. Claro. Pero en algún minuto ese concepto, que era extremadamente inclusivo, dejó de ser
inclusivo y generó estas fragmentaciones cada vez más grandes que lo que buscaban era generar confrontación social. Y por lo tanto, claro, en ese contexto de lo que tú planteas, esta culpa y esta culpa que de alguna manera se traspasa al blanco, hombre, porque los feminismos también, opresor, claro, que básicamente no puede ni siquiera hablar porque eres hombre, no puedes hablar porque eres blanco, no puedes hablar porque eres caucásico. Es más, vamos a hacer un mercado laboral donde todos van a tener prioridad antes que tú. ¿Ya? Básicamente eso es lo que se construyó y se construyó en muchos años, o sea, ya en la década del 90 Roger Scruton escribe al respecto con gran preocupación y él dice que estos movimientos identitarios son religiosos, son religiones porque tachan al otro de hereje, porque tienen este concepto de pecado y culpabilidad, ¿ya? Y esa culpabilidad que de alguna manera, pero ellos son superiores morales, ellos tienen cosas que son sagradas, incuestionables, y eso lo van a meter además, pensemos en el gramscismo, lo van a meter en las universidades y por lo tanto en la cultura de cancelación. La libertad de expresión, que era parte de Occidente, una ganancia tan fundamental, va a ser suprimida y silenciada. Y eso, claro, va a llevar a esta idea que también tiene que ver con lo electoral, porque las izquierdas siempre buscan ganar las elecciones. Bueno, ¿y cómo ganó las elecciones? Bueno, la izquierda siempre se ha preocupado de que haya gente pobre, pero esperanzada. Claro, ¿ya? Tiene que necesita a los pobres. Por eso, no les gustan las clases medias, porque las clases medias creen en el esfuerzo personal, saben que si se sacan la mugre salen adelante y que además entienden que el Estado no les da nada, porque las clases medias en general, en todas partes, son las que pagan impuestos, pero que no reciben nada del Estado, porque pagan su salud, pagan su educación, por otra parte, y por lo tanto las clases medias no son las que les gustan. Entonces en un momento en que las pobrezas principalmente de los países del primer mundo comienzan a desaparecer, necesitan que lleguen más pobres, y por lo tanto esa idea de nadie es ilegal es una idea que obviamente es oportunista, y que tiene que ver con algo que les sirve para alcanzar el poder, es un instrumento político. Claro, y entonces va a venir como anillo al dedo, podríamos decir, cuando en el Medio Oriente se comienzan a producir las primaveras árabes, donde en distintos países surgen en el fondo estos levantamientos en contra de, bueno, o sea, el caso de Siria, por ejemplo, es el más significativo, Bashar al-Assad en el poder desde el año 2000, y surge esta revuelta para sacar a este hombre del poder y para que la gente también exigiendo mejoras en su propia vida, bueno, y se produce esta guerra civil que se eterniza, donde además surgen nuevos grupos terroristas como el caso de ISIS, que probablemente muchos de nosotros nos acordaremos de lo diabólico que eran. Esa idea de restablecer el califato, por lo tanto, claro, era una extensión de territorio inmensa. Claro, de extender el califato, o sea, de restablecer el califato y de acabar con Occidente. Sí. Y entonces, toda esta cantidad de gente que comienza a vivir, en el fondo, este horror de estas crisis migratorias. La Angela Merkel, que en ese momento era la líder, la más fuerte dentro de Europa, con esa política al comienzo de las puertas abiertas, decir, bueno, sí, además para los alemanes tienen que pedir perdón por el resto de sus vidas por el holocausto, y entonces, bueno, tenemos que ser buenos, magnánimos, abramos las puertas y vamos dejando entrar inmigrantes sin una mayor regularización. Y desde el comienzo se comienza a ver que hay distintas posturas en Europa. O sea, hay personajes como Orbán en Hungría, que claro, él aprovecha todo lo bueno de la Unión Europea, pero cuando tiene que estar de acuerdo con ciertas cosas, no lo está. Y en el caso de la política migratoria, él no estuvo de acuerdo con las cuotas y se instaló vallas para no recibir inmigrantes. Pero por otro lado, y hoy día es tan patente en el caso de España, lo que tú decías, necesitan votantes. Pedro Sánchez necesita nuevos votos. Y entonces, ¿qué es lo que hizo hace unas pocas semanas atrás? Regularizar la situación de 850.000 inmigrantes, pero así, de golpe y porrazo, sin preguntarse nada. ¿Y eso por qué? Bueno, porque cuando vengan nuevas elecciones necesita tener a esa población y asegurarse esos votos. Y la propia Irene Montero es la que, o sea, ni siquiera sienten vergüenza. No, ella habló de tal cual quieren sustituir a la política población. de la sustitución. Y ojo, esa misma política de la sustitución también está en el Reino Unido, que plantearon, por ejemplo, hace un par de semanas atrás. Una de las cosas que se planteó es que en Londres se ha logrado mucho esto, porque hay una mixtura grande, pero que en los pueblos hay muchos blancos. Y tú dices, pero a ver,
son anglosajones, Claro, bueno. de qué color quieres que sean, por qué tienes que sustituirlos, por qué tienes que hacer esa teoría del reemplazo, bueno, porque políticamente les conviene. Claro. Claro, y ahí entonces hay también, y ese es el peligro, hay un Islam radical. Y ese es el mayor peligro para Occidente, porque ese mismo Islam radical, hay líderes en el fondo de ciertos grupos que lo señalan también abiertamente, porque uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué esa población que es islámica no va a vivir a lugares como Dubái, como Arabia Saudita, que son países que sí tienen recursos, ¿ah? Y que son musulmanes. Y que son musulmanes, sería lo lógico. Y entonces estos líderes radicales, ellos mismos lo plantean y dicen, no, porque vamos a los países donde hay tontos, donde hay débiles, donde hay socialistas que están discutiendo por el derecho de aborto, donde les están dando derecho a todo tipo de minoría, donde aparecieron, o sea, donde existen los Terian y hay que respetarlo. O sea, a ese tipo de sociedad es a donde queremos llegar. Porque lo que no tienen claro es que ningún musulmán va a estar de acuerdo, por ejemplo, con el aborto. Obvio. ¿Ah? Entonces, pero esos débiles mentales son a donde tenemos que entrar y hacer, si es que ese es el anhelo para estos radicales, islamizar esa población. Y tú ves que lo han permitido, porque en Francia, por ejemplo, hay un momento que se prohibieron los crucifijos. Sí. Entonces, si podís poner tu alfombrita y sentarte a rezar, o en Londres, en cualquier minuto mirando hacia la Meca, o sea, en los momentos que hay que rezar, pero es un crimen si tú pasas por una iglesia y te persignas. Entonces, y ahí... No, de hecho, una señora en Inglaterra, un poco para llegar a este punto al extremo, que estaba fuera, simplemente rezando frente a una clínica de aborto, y solo rezaba. ¿La llevaron presa? Sí, la llevaron presa. Sí, se la llevaron presa. Entonces, te das cuenta que, claro, si el Islam radical lo que pretende es, en el fondo, llegar efectivamente a dominar el mundo, bueno, gracias, entre comillas, a todas estas políticas, han entrado. Sí, ha permitido básicamente el odio del marxismo y el socialismo al cristianismo es tan profundo que están dispuestos, no les importa, yo creo que tampoco lo han cuestionado, porque cuando tengan el poder ellos deben pensar que lo van a contener, ¿ya? Y que es un poco pensando llevado a la política chilena, es un poco lo que pensaba Isquia Siches cuando recién asumió y se fue a meter a Temucuicui. Claro. Pensó que a ella le iban a recibir que con flores, claro. Pero no es así, claro. No es así aquí y no es así allá tampoco. No, pues claro, y hay que entender una cosa, o sea, no todos los musulmanes son yihadistas, o sea, partamos por ahí. Por supuesto que no. ¿Ya? Pero, ¿cuál es el tema? Y en eso estoy completamente de acuerdo con Giorgia Meloni. O sea, si te vienes a vivir a Occidente, si eres musulmán y quieres venir a vivir a Italia, bueno, ven a vivir a Italia, pero vive como se vive en Italia. Por eso, primero habla italiano. Porque si uno fuera a vivir tendría que poner a un país musulmán, yo no voy a poder salir así como estoy vestida. No, po. ¿Cachai? Exactamente, o sea, una de las cosas fundamentales, y además por seguridad nacional, el burka es muy complicado. Y efectivamente aquellos países que lo quieren prohibir, bueno, ellos si quieren usar el burka, tienen todo su derecho, pero que lo usen en su casa. Pero en Occidente claro, pero no es la forma. Claro, pero para muchos grupos hoy día socialistas, o sea, usar una minifalda es una cosificación de la mujer, o sea, un gasto tremendo. Pero no hay ningún problema con que la mujer ande en burka. Claro. Entonces, claro, o sea, eran contrarios a la Miss Riff, ¿te acuerdas? O a Victoria's Secret. Exactamente. Ya, por eso mismo, y por otro lado, o sea, son tremendamente hipócritas. Por otro lado, las marchas feministas, si uno lo piensa así, marchaban por todo, pero cuando vino el caso ahora de Irán, nadie salió a protestar por ninguna mujer en Irán. Por ninguna. No. Entonces, es todo muy político, y por eso es tan importante comprender que lo que le pasó a Occidente es que se convirtió en reemplazó. Claro. O tomó la política y la hizo a nivel de religión, y en ese minuto obviamente deja de operar la razón. Claro, y que quede claro que, o sea, en el fondo no es que nosotras tengamos nada en contra de ninguna nacionalidad, de ninguna religión, ni de procesos de migración que son naturales y que han existido siempre. No, para nada. El problema aquí es la ideología que está por debajo. O sea, aquí hay dos problemas. La migración ilegal, que yo creo que la migración se debe hacer, pero debe ser legal, y por lo tanto uno tendrá que completar con los papeles, y los países tendrán que ver que a quién acepta y qué no. Segundo, la capacidad que tienen las personas de adecuarse al lugar donde están, que eso es fundamental, y a mí me parece elemental que dentro de las migraciones los migrantes aprendan el idioma y respeten las costumbres del lugar donde viven. ¿Ya? Y por lo mismo, no es contra el Islam,
es contra ese Islam radical que lo que pretende es imponer sus formas a un mundo que es cristiano, al menos de cultura, Claro, para muchos de incluso que profesan, pero no puede ser que en una cultura cristiana profesar la religión cristiana sea el peor pecado. Claro. Muy hay que pensar que, no sé, entre paréntesis que se nos puede decirlo, pero cuando se constituye la Unión Europea y se hace una constitución que finalmente no se aprueba, pero después hay un acuerdo, bueno, se decidió deliberadamente no incluir el cristianismo como uno de los elementos fundantes. Ya, y tú ves cuánta ideología hay, claro, porque no podríamos hablar de derechos humanos si no como fuera por el persona cristianismo, digna, irrepetible, hijo de Dios, y esa es la razón del por qué el ser humano tiene esa prioridad dentro de la creación y por eso tiene derechos, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios. No hay concepto de derechos humanos sin cristianismo. Sí. Entonces, hay muchas cosas que son tremendamente complejas y que Europa y nosotros, porque nosotros también somos Occidente, y nosotros como Occidente también, porque aquí, por ejemplo, la ideología ha atacado muy fuertemente la presencia hispana, ha negado todo lo bueno que tiene el español, y a todo esto este debate lo hacen en castellano, y por lo tanto es la cosa más ridícula que puede existir. Y aunque no lo creas, se nos fue el tiempo. Así es, siempre se nos va el tiempo y podríamos haber seguido hablando. Cantidad. Pero bueno, solo recordarles que no vamos a estar las próximas semanas, que nos vamos de viaje y que hay viajes que todavía tienen cupos, como por ejemplo, bueno, yo voy a estar en junio en Escocia con una expedición del libro, así que si hay alguien interesado aún puede subirse. Y en agosto nos vamos con la Barbarita a Escandinavia, así que vamos a estar a modo vikingo, Dinamarca, Noruega y también Estocolmo, que es una maravilla, no podemos no ir a Estocolmo. Tenemos que ir, sí. Sí. Así que los que se quieran sumar nos escriben magdalena@redcultural.cl, Bárbara@redcultural.cl. y nos vemos. Muchos cariños.